Saludos, estimados participantes. El día de hoy, pues vamos a desarrollar nuestro último encuentro, nuestro último módulo en nuestro curso, nuestra materia, Derecho Aduanero. Y unidad, este módulo, se refiere precisamente a la aplicación del Código Orgánico Tributario a los tributos aduaneros. Fíjense que durante todo lo que llevamos en este curso, siempre hemos utilizado como ley fundamental, como norma fundamental, la Ley Orgánica de Aduanas. Pues bien, hay algunas materias donde por mandato de la propia Ley Orgánica de Aduanas debemos acudir a la normativa prevista en el Código Orgánico Tributario. ¿Cuáles son esas materias en específico? El mismo Código Orgánico Tributario, en su artículo primero, nos indica que él se va a aplicar con respecto a los tributos aduaneros en lo que se refiere a todos los medios de extinción de las obligaciones, es decir, aquellos medios de extinción de obligaciones que están previstos para la materia tributaria general también son aplicables para la materia aduanera. Igualmente se va a aplicar el Código Orgánico Tributario a todo lo que se refiere a los recursos administrativos y judiciales que pueden ser utilizados por los administrados cuando encontramos que hay situaciones donde la administración aduanera, donde el Estado nos está lesionando en algunos de nuestros derechos fundamentales. Además, en todo lo que se refiere a la determinación de los intereses, cuando hay lugar a sanciones de tipo pecuniario, estuvimos viendo en el encuentro pasado los tipos de sanciones y que la mayoría de ellas son sanciones de tipo pecuniario. Ya sabemos que además las sanciones son de conformidad con el tipo de cambio de mayor valor, de tal manera que pues son bastante altas y su retraso puede generar intereses. Entonces, en este caso, toda la regulación sobre los intereses en esta materia va a corresponder a el Código Orgánico Tributario. Y finalmente, en cuanto a lo relativo a la administración de los tributos aduaneros, es decir, todo lo que se refiere a el manejo que va a tener ese tipo de tributos dentro de la organización del Estado. En este sentido, entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es definir qué son los tributos aduaneros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, los tributos aduaneros son todas aquellas prestaciones en dinero o prestaciones pecuniarias que establece el Estado, por supuesto, en el ejercicio de su potestad aduanera y que se exige a los sujetos pasivos, que son los consignatarios y que son los exportadores, con motivo de la realización por parte de estos sujetos de las operaciones aduaneras normales que pues se realizan a través del tráfico de mercancías hacia nuestro país y desde nuestro país, y por la prestación de servicios públicos inherentes a la actividad aduanera. Todas estas actividades, las operaciones aduaneras o la prestación de servicios públicos van a generar los tributos aduaneros. Y podemos decir en este momento, si nosotros estuviéramos hablando de género y especie, que los tributos aduaneros son el género, es lo general. Y más adelante vamos a ver cómo se divide esos tributos aduaneros o cómo se clasifican esos tributos aduaneros. ¿Qué elementos van a conformar esos tributos aduaneros? Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar una base imponible, vamos a encontrar en segundo lugar una tarifa y vamos a encontrar en tercer lugar un arancel tributario. Ya nosotros estuvimos hablando de los aranceles tributarios por allá al inicio, cuando estuvimos hablando de el pago de esa obligación tributaria y cómo se hacía ese cálculo de esa tarifa
que corresponde al arancel tributario. Entonces, la base imponible es el valor sobre el cual se va a aplicar la tarifa que ha sido previamente establecida en el arancel y que nos va a dar como resultado el monto del tributo que hay que pagar por esas operaciones aduaneras. Pero incluso eso va a depender del tipo de contrato de transporte de mercancías que se esté aplicando. Y quiero detenerme aquí un momento. Las operaciones de comercio internacional se rigen por una serie de términos, es decir, los contratos por los cuales se compra y se vende esa mercancía que entra o que sale del territorio nacional se rige por unos términos internacionales, porque pues tenemos que saber que no podemos aplicar una ley nacional a un contrato internacional, sino que tenemos que aplicar normativas internacionales. Esas normativas internacionales es lo que nosotros conocemos por acá como Incoterms o son términos internacionales de los contratos de compraventa internacional. Hay muchísimos Incoterms, ellos son revisados cada 10 años aproximadamente. Si mi memoria no me falla, la última revisión fue en el año 2023 y en esos Incoterms se aplican para el transporte de mercancías o el comercio por vía aérea o se puede aplicar al transporte de mercancía o al comercio por vía marítima. En algunos casos, los Incoterms incluyen, por ejemplo, el traslado desde que la mercancía sale de la fábrica hasta el puerto, o puede incluir además la descarga de la mercancía en el puerto, o puede incluir además la carga de la mercancía en la nave o en la aeronave. Puede incluir además el seguro que debe llevar esa mercancía durante todo su transporte. Puede incluir además el costo del desembarque de esa mercancía en la zona primaria aduanera y puede incluir el costo de colocar la mercancía justo en los almacenes del receptor de esa mercancía o del consignatario de esa mercancía. En esos casos, incluso las Incoterms o los distintos Incoterms, los distintos términos de ese contrato pueden incluir el, el pago de la determinación de la tarifa, el pago por el servicio de determinación de la tarifa y el pago de los impuestos correspondientes. Hay muchas figuras que se pueden dar y que generan mayor o menor responsabilidad tanto en el comprador de la mercancía como en el vendedor de la mercancía. Entonces, el valor sobre el cual se aplica la tarifa tiene que ver mucho está relacionado mucho con los términos de esos contratos de transporte de mercancía o los Incoterms. La tarifa ya es entonces el porcentaje que cada estado va a aplicar de acuerdo a su correspondiente arancel tributario. Nosotros dijimos que el arancel tributario venezolano también fue recientemente actualizado, está disponible en la página del CENIAT, que responde a los acuerdos del Mercosur. Venezuela, aunque está en este momento limitada en cuanto a su actuar dentro del Mercosur, todavía sigue aplicando el arancel tributario común para el mercado común del sur. Ahora, si dijimos que los tributos aduaneros son el género, una de las especies de tributos aduaneros son los impuestos aduaneros. Pueden haber impuestos aduaneros o pueden haber tasas aduaneras. Los impuestos aduaneros no son otra cosa sino tributos que se van a generar por la realización de operaciones dentro de la zona primaria aduanera o de operaciones aduaneras. Es decir,
que nosotros conozcamos, importación, exportación o tránsito aduanero. Y hay distintos tipos también de impuestos aduaneros. Tenemos, según el hecho que lo genera, tenemos impuestos entonces, impuestos aduaneros de importación, tenemos impuestos aduaneros de exportación, tenemos impuestos aduaneros de tránsito aduanero si es que en algunos casos procede su aplicación. No en todos los casos se aplican impuestos. ¿Por qué? Porque esa mercancía, precisamente como su nombre lo indica, está en tránsito y tiene una destinación final. Según el tipo de tarifa que se aplique, y esto tiene que ver con lo que nosotros ya estuvimos hablando también en encuentros pasados, hay impuestos ad valorem, que son aquellos que se calculan por el valor de la mercancía. Hay impuestos específicos, que son aquellos que se determinan por la cantidad de mercancías. Y hay impuestos mixtos, que son aquellos que se refieren o se determinan según la cantidad y según el valor de las mercancías. Gracias, gracias, Dios me le pague. Igualmente, también existen impuestos aduaneros según el acuerdo, según si existen o no acuerdos de integración. Recordemos que los estados que comercian entre sí tienen también o generan también gran cantidad de acuerdos, sobre todo para régimen arancelario, para establecer aranceles preferenciales y muchísimos acuerdos, como por ejemplo el acuerdo del Mercosur, que es al que Venezuela está suscrito. Entonces, en este sentido, tenemos impuestos convencionales, que son los impuestos que se derivan de convenios internacionales o de acuerdos internacionales con un grupo de países o con un bloque de países. Y tenemos impuestos preferenciales, que son aquellos que se aplican para aquellos países que cumplen una serie de requisitos, una serie de normas que algún estado está procurando. Por ejemplo, en los países europeos se establecen impuestos aduaneros más bajos para aquellos países que tienen lucha contra el lavado de activos o que tienen normas fuertes en cuanto al cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Igualmente, según las políticas de protección del Estado, cada uno de los estados tiene la potestad de establecer mayores o menores aranceles o tarifas o impuestos dependiendo de el grado de protección que quiera dar a su propia economía, a sus propios comerciantes, a su propia producción o a la producción nacional. Entonces, en este sentido, tenemos impuestos compensatorios, que son aquellos impuestos que se establecen a los importadores para compensar con ellos, para establecer beneficios para los productores nacionales, para la producción nacional. Tenemos los impuestos antidumping, que son aquellos que se establecen precisamente para evitar de cualquier manera que haya algún tipo de competencia desleal. Fíjense que nosotros tenemos ahorita una gran cantidad de productos que vienen de China y que son bastante económicos y ellos pueden generar algún tipo de desventaja para la producción nacional. En este sentido, se le puede aplicar un tipo de impuesto antidumping. Y los impuestos diferenciales, que son aquellos que se aplican para los países con los cuales no se tiene ningún acuerdo, ninguna convención, ninguna preferencia. A la par de los impuestos, también existen entonces dentro de los tributos aduaneros las tasas aduaneras. Las tasas aduaneras es un pago, una prestación pecuniaria que se hace o se eroga por la realización de servicios vinculados con movimientos de importación o exportación de mercancías. Es decir, cada vez que dentro de la zona primaria aduanera se realiza alguna actividad, se presta algún servicio a ese consignatario, a ese exportador, eso va a generar una tasa aduanera. Entonces tenemos
tasas por almacenaje, tasas por servicio de aduana, tasas por consultas. Recuerda que nosotros dijimos que cuando hay dudas con respecto a el arancel aplicable para cierto tipo de mercancías, se puede hacer consultas a la administración. Bueno, eso va a generar una tasa por esa consulta de la clasificación arancelaria que se va a hacer a la gerencia de aranceles adscrita a la Intendencia Nacional de Aduanas. Tenemos tasas por habilitación, tenemos tasas por uso del sistema informático de la administración aduanera y tenemos tasas por uso de medios o mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de documentos o mercancía. Por ejemplo, existe un sistema de rayos X dentro de las zonas primarias aduaneras de algunas de ellas para hacer la determinación de qué realmente va en una carga de mercancía, para determinar si realmente la mercancía que se está declarando, la cantidad de mercancía o el tipo de mercancía es el que realmente viene embalada y presentada en la zona primaria aduanera. El uso de esos sistemas automatizados, de esos mecanismos para la verificación de las mercancías, también va a generar una tasa. Ahora, una vez que se inicia ese procedimiento o ese proceso tributario, ese proceso aduanero, ¿verdad? Y que se pone en marcha todo aquel aparataje del Estado en función de recibir mercancía de fuera o de exportar mercancía de dentro del país, nace lo que se denomina la obligación tributaria, es decir, es el contenido de ese tributo aduanero que va a generar entonces una relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. En nuestro caso, el artículo 13 del Código Orgánico Tributario señala que la obligación tributaria es el vínculo de carácter personal que surge entre el sujeto activo, que es el Estado, a través de el CENIAT, a través de la Intendencia de Aduanas, etcétera, etcétera, y los sujetos pasivos, que entonces estaríamos hablando acá de los exportadores, de los consignatarios, de los responsables, de los propietarios, cualquiera que sea la denominación que le dé, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho que está previsto en la ley. Y tiene como objeto, por supuesto, como objeto fundamental, el satisfacer un tributo, es decir, la obligación tributaria, su finalidad principal es que haya el pago del tributo. Por eso nos decía en estos días una persona en una actividad que tuvimos en derecho aduanero, que en derecho aduanero absolutamente toda actividad genera un pago, todo genera un pago. ¿Cuáles son los elementos de esa obligación tributaria? En primer lugar, el objeto de la obligación. Como en toda obligación, debe tener un objeto. ¿Y cuál es el objeto? La mercancía. Esa mercancía que se va a trasladar dentro o fuera del Estado, o a lo mejor que esté en tránsito por nuestro país. Tenemos en segundo lugar el hecho imponible, que es justamente ese momento en el que se causan los tributos. Nosotros ya estuvimos hablando de los momentos de causación de los impuestos aduaneros o de los tributos aduaneros, que generalmente es en el momento de realizar la declaración de aduanas. Tenemos además, y según ese artículo 13 del Código Orgánico Tributario, otro elemento, un elemento subjetivo, hay un elemento objetivo que es la mercancía, el objeto del traslado, pero hay un elemento subjetivo que son los sujetos. Tenemos un sujeto activo, que es el ente público acreedor del tributo, que no es otra cosa sino el señal. Y tenemos un sujeto pasivo, que será entonces en este caso denominado contribuyente o responsable, y que será en su momento el consignatario cuando estamos hablando de mercancías que vienen por importación o el exportador.
Además, esa obligación tributaria tiene unas prestaciones, como toda obligación. La prestación es aquello que debemos cumplir. Tenemos una prestación de dar, que es pagar el tributo. Tenemos una prestación de hacer, que son las obligaciones de tipo procedimental que nosotros hemos estado viendo en todo lo que llevamos de curso: hacer la declaración de aduana, realizar el manifiesto de carga, etcétera, etcétera, que son procedimientos, hacer el pago, la liquidación del impuesto como tal. Tenemos obligaciones de no hacer, y es precisamente no evadir esa intervención aduanera, ni directa ni indirectamente, es decir, no evadir el impuesto. Y tenemos una obligación de tolerar, que es la que se corresponde con permitir que el Estado pueda ejercer su potestad aduanera en cualquiera de sus figuras, por ejemplo, a través de ese procedimiento de investigación, ese procedimiento de verificación del contenido de las declaraciones o de la mercancía en sí. Esa obligación tributaria, además, como cualquier otra obligación, pues se puede extinguir. En el Código Orgánico Tributario, fíjense que todo esto que hemos dicho deviene del Código Orgánico Tributario, y aquí no estamos aplicando como tal la Ley Orgánica de Aduanas, porque esto es una especialidad del Código Orgánico Tributario. Están en el capítulo quinto, título segundo, a partir del artículo 39 y siguientes, las formas o las maneras como se extingue la obligación tributaria. Ya solamente al leerlas acá son muy similares a las que ya nosotros conocemos por allá por derecho de obligaciones de los medios de extinción de las obligaciones. Y tenemos, por supuesto, en primer lugar, el pago, la compensación, es decir, cuando tenemos créditos fiscales, cuando el sujeto pasivo tiene créditos fiscales a su favor. Tenemos la confusión, que es cuando la cualidad de sujeto activo y sujeto pasivo confluyen en una sola persona, como es en el caso del abandono que estuvimos viendo por allá en nuestro primer encuentro. La remisión, que es cuando el Estado decide no cobrar la deuda. La declaratoria de incobrabilidad, y es cuando pues hay circunstancias especiales que hacen que el Estado no pueda materialmente ejecutar esa obligación tributaria. Y por supuesto la prescripción. Ahora bien, una vez conocido que existe esa obligación tributaria, sabemos quiénes deben cumplir con esa obligación tributaria. El derecho tributario y el derecho aduanero, por supuesto, tienen mucho que ver con el derecho administrativo, en el sentido de que a través de ellos se debe desarrollar también, o se debe manejar, la posibilidad de que cualquier administrado, cualquier contribuyente que se sienta lesionado en sus derechos legales o constitucionales, con respecto a alguna actuación de este ente administrativo, de la administración aduanera, pueda ejercer algún tipo de recurso, tal y como está señalado en nuestra Constitución Nacional, para la rehabilitación de esa situación jurídica infringida. Entonces vamos a encontrar que en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica de Aduanas existe eh, recursos administrativos, pero también existen recursos judiciales con los cuales el administrado puede ejercer su derecho a exigir la reparación de alguna situación jurídica infringida. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Aduana refiere esta materia al Código Orgánico Tributario, y el mismo Código Orgánico Tributario señala que en lo atinente a los recursos administrativos y recursos judiciales en materia de tributos aduaneros se va a aplicar
el código o las normas que están establecidas en el Código Orgánico Tributario. Entonces, en el artículo 182 está, de la Ley Orgánica de Aduanas, está ese fundamento de los recursos administrativos, que es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver primero los recursos administrativos. Entonces, todo sujeto, toda persona que se sienta lesionada por algún acto administrativo tiene la facultad de interponer los recursos administrativos y judiciales que están establecidos en el Código Orgánico Tributario. ¿Quién será el órgano competente para conocer de esos recursos? Por supuesto que la administración aduanera, de acuerdo con la competencia por el territorio, porque ya sabemos que existen distintos territorios aduaneros de distintas aduanas. Ustedes lo vieron en la actividad, en esta actividad reciente que hicieron, su segunda actividad. Y en cuanto a la materia y la organización político-administrativa, porque dentro de lo que es la Intendencia de Aduanas hay toda una jerarquía de órganos y dependiendo entonces de esa jerarquía de órganos y dependiendo de la materia que se trate, conocerá ese órgano que ha emitido ese acto administrativo en materia aduanera. Entonces, tenemos en primer lugar los recursos administrativos en materia aduanera. Lo primero que tenemos que saber es que en algunos casos estos recursos administrativos se pueden ejercer y subsidiariamente se puede ejercer el recurso contencioso en materia tributaria y aduanera. Es decir, que no hay que esperar en este caso agotar, como en otras materias, agotar la vía administrativa para poder recurrir a la vía judicial, sino que subsidiariamente se pueden ejercer estos recursos. Y parte de esto es la actividad que ustedes tienen que hacer para este último módulo. Entonces tenemos dentro de los recursos administrativos el recurso jerárquico y el recurso de revisión. Además de estos dos recursos, fíjense que aquí no tenemos el recurso de reconsideración como lo vemos en la materia administrativa y mucho cuidado porque ese no es un recurso que está previsto en el Código Orgánico Tributario. Solamente tenemos recursos jerárquicos y tenemos recursos de revisión. ¿Qué es lo que sucede? Que la administración tributaria tiene un instrumento que es exclusivo para ella, que solo ejerce ella misma. Y es esa facultad que ella tiene de revisar y de anular sus propios actos cuando ellos han sido objeto de algún tipo de error. Entonces, fíjense, el recurso, que no es un recurso como tal, sino yo lo llamo un instrumento de que dispone la administración aduanera, es la revisión de oficio, que no es un recurso en sí mismo, sino que es potestativo de la administración tributaria el aplicarlo o no para revocar algún acto administrativo. En el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, entonces están todos los actos administrativos que son revocables y generalmente son aquellos que obedecen a errores de tipo material. Además, está contemplado que la misma administración puede determinar la nulidad de algunos actos cuando ella misma ha observado antes de que lo haga el administrado que existe algún incumplimiento de alguno de los requisitos para los actos administrativos que están incluidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Todos conocemos el famoso artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establece los requisitos que debe cumplir todo acto administrativo. La propia administración se puede dar cuenta que no se ha cumplido y por lo tanto anular algún acto emanado de ella. En el 270 están las causales de nulidad, en el 268 los actos que no se pueden revocar y en el artículo 271 la posibilidad de, sin la necesidad de decretar o de declarar la nulidad de un acto administrativo, corregir los errores materiales. Ahora bien, entonces, dentro de los recursos administrativos tenemos, por un lado, el recurso jerárquico y por otro lado, el recurso de revisión. En el artículo 272
del Código Orgánico Tributario, voy a buscarlo por acá. Entonces, existen dos tipos de recursos administrativos que puede ejercer el administrado que se vea lesionado en alguno de sus derechos. Entonces, vamos a encontrar por un lado el recurso jerárquico y por otro lado el recurso de revisión. En el artículo 272 del Código Orgánico Tributario encontramos las causas por las cuales procede el recurso jerárquico. Dice acá, quien tuviere, perdón, los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición del recurso jerárquico. Entonces, siempre se refiere en este caso a actos administrativos de efectos particulares, porque recordemos que los actos administrativos de efectos generales tienen otra regulación en cuanto a el cumplimiento de la legalidad o el cumplimiento de la constitucionalidad. El lapso para interponerlo es 25 días hábiles siguientes a la notificación de ese acto administrativo que genera el recurso. El órgano competente será la oficina de la que emanó el acto. El lapso para modificar o revocar el acto por parte de la administración será 3 días hábiles siguientes a partir de la interposición del recurso. Puede ser que la interposición de ese recurso jerárquico genere la suspensión del acto administrativo, pero la regla general es que ello no ocurre solamente en aquellos casos donde la misma ley o la misma administración tributaria hace la determinación de esta posibilidad. Igualmente, en el artículo 279 está la admisión del lapso para admitir el recurso o para su inadmisibilidad. Asimismo, una vez admitido el recurso, puede aperturarse un lapso probatorio que no será menor a 15 días hábiles y la decisión del recurso será tomada en un lapso de 60 días continuos una vez finalizado el lapso probatorio. Esa decisión debe además ser motivada y el silencio administrativo, es decir, la falta de respuesta por parte de la administración será tomada entonces como una negativa a el recurso y por lo tanto abrirá la vía contencioso administrativa. Además de este recurso jerárquico, vamos a encontrar el recurso de revisión, que por supuesto también tiene todo un tiene todo un camino, por supuesto que se inicia con los casos en los que procede. Debe haber un lapso de 3 meses siguientes a la sentencia que invalida algunas de las pruebas, porque para que exista ese recurso de revisión es porque una sentencia de un juez ha determinado que algunas de las pruebas que se presentaron en el recurso jerárquico eran nulas. Entonces, deberá entonces proceder a el recurso ante la máxima autoridad de la administración aduanera, que es el recurso de revisión. ¿Qué es lo que sucede? Que esa máxima autoridad puede delegar la decisión del recurso en otro ente de menor rango. Y la decisión o el lapso para decidir está en el artículo 285 del Código Orgánico Tributario. A la par de estos recursos administrativos, también en el Código Orgánico Tributario se desarrollan los procedimientos judiciales en materia aduanera, que son llevados, por supuesto, por los tribunales con la competencia contencioso tributario. Aquí, por ejemplo, en el Estado Táchira tenemos un tribunal especial que tiene la competencia en materia contencioso tributario. De ellos hay dos recursos, o puede conocer de dos recursos, del recurso contencioso tributario y del amparo tributario. En el artículo 286 están todos los casos en los que puede proceder ese recurso contencioso tributario, que además se puede
ejercer de manera subsidiaria con el recurso administrativo jerárquico. Hay un lapso para interponerlo establecido en el artículo 288 de 25 días hábiles contados a partir de la notificación del acto. El órgano competente, pues, será el tribunal con la competencia en materia contencioso tributaria. Igualmente el juez puede ordenar la suspensión total o parcial de los efectos del acto administrativo y pasa por el íter, igual que cualquier otro procedimiento judicial. Debe haber una notificación, ya se supone que para la persona que interpone existe el principio de la notificación ya para todo el proceso. Existen además causas de inadmisibilidad del procedimiento y además hay el lapso para la admisión de ese recurso. Igualmente va a haber un lapso de pruebas, se presentan los informes como en cualquier otro recurso judicial y va a haber una sentencia que puede ser sujeta a apelación. Además de este recurso contencioso tributario, existe el amparo tributario, que es un recurso extraordinario para aquellos casos donde hay demoras excesivas por parte de la administración aduanera y que pueden causar un gravamen irreparable. Entonces, en este caso, tienen cualidad para ejercerlo cualquier persona que se sienta lesionada en sus derechos e intereses o que tiene el fundado temor que esa actuación de parte de la administración aduanera le genere un gravamen irreparable. Y la decisión, pues, es breve. El lapso para decidir es de 3 a 5 días de despacho, contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Recuerden ustedes que van a tener disponible su actividad, que tiene mucho que ver, es un trabajo práctico, tienen que ver con estos procedimientos administrativos o judiciales en materia aduanera. Tienen que leerlos paso a paso, tomen en consideración este camino breve que hemos explicado el día de hoy, pero además el material que ya ustedes disponen en la plataforma. Ya saben además que cualquier duda que tengan con respecto a la actividad, con respecto a lo que vimos el día de hoy, pueden hacérmela llegar a través de la plataforma, a través de la mensajería y en la brevedad del tiempo que me permita la electricidad, el internet, etcétera, etcétera, pues estaremos resolviendo esas dudas. Entonces no me queda más sino en nombre del IESIF y en mi nombre pues darle las gracias por haber participado en este encuentro el día de hoy.